más de 20 años. Se llamaba Juan Felipe de Jesús González. Yo perdí contacto con él varios años. Después me mandó una carta desde Oaxaca. Me dijo que se había ido a vivir ahí, al bosque. Después me contó lo del niño. Aquí fue, pues. Lo vio cuando andaba paseando aquí en el campo. Andaba todo mugroso y desnudo. ¿Sabe cuánto tiempo ya llevaría aquí? Le dije, vamos a entregarlo al pueblo. Me dice, no, yo me hago cargo. Me dijo que para él era vital registrar sus sesiones con el niño. Entonces le conseguí la cámara de video. Mi nombre es Juan Felipe de Jesús González y la fecha de hoy es 23 de agosto de 1987. Esta es la primera grabación que hago con esta cámara para documentar el proceso que llevaré con el niño. Me parece que había algo que no estaba diciendo, algo que no quedaba suficientemente claro, como cuando uno esconde algo. Aquí fue donde encontramos a los otros dos. Aquí estaban encadenados. ¿Cómo fue que los encontraron? Fue Juan Felipe. En el interior, muy adentro mío, estoy sintiendo que algo malo va a suceder. Ahí empezó todo. Ahí todo cambió. ¿Qué tal, cinéfagos? Bienvenidos una vez más a este programa, al podcast y videoblog también de revista Cinefagia. Hoy con un invitado muy especial. Si ya obviamente entraron a nuestro canal de YouTube o están escuchando esto en Spotify, ya vieron la carátula del programa y saben que tenemos aquí al director mexicano Andrés Kaiser para platicar sobre una película muy esperada, hay que decirlo, muy esperada por los fanáticos del cine fantástico mexicano, que es Feral. Querido Andrés, te doy la bienvenida y todo mi agradecimiento por estar aquí en Cinefagia. Muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar aquí hablando, platicando de Cinefagia y pues contigo, José Luis, un gustazo ya por fin que se estrena la peli, entonces pues esperemos que la gente esté ya yendo a las salas a ver cómo le está yendo, ¿no? Yo sé que le está yendo muy bien, estamos grabando esto justo pasando el primer fin de semana de estreno de la película en pantallas. Hay que decir que es un estreno de nicho, es un estreno dedicado ¿cómo decirlo?, al mundo, a las pantallas más alternativas, pero ahí está generando un furor de verdad, como ya lo traía la película. Sé que tuvo funciones agotadas en la Cineteca Nacional este primer fin de semana. Querido Andrés, eso pues es un gusto, sobre todo, y vamos entrando en materia. Creo que es obvio que la pandemia, el cierre de salas, le afectó a Feral porque es una película que es del 18-19, comienza su recorrido festivalero y evidentemente el año pasado tendríamos que haberla tenido ya en salas comerciales y lamentablemente no sucedió. Por ahí te pregunto, quiero empezar, ¿decidiste guardar la película para estreno en salas, para llegar en pantalla grande? Ahorita vamos a platicar porque también antes de decidir sacarla por streaming, por algún canal de streaming tan de moda hoy. Fíjate que sí que teníamos la posibilidad de poder que la película se pudiera estrenar en una plataforma de streaming, pero la realidad es de que teníamos mucho
digamos, se le invirtió en cualquier película, ¿no? Inviertes muchos recursos financieros, humanos, técnicos, para que el diseño de esa imagen y de ese sonido se experimente de primera mano en una sala de cine, ¿no? Entonces, pues era una pena pensar que de entrada solamente el mundo de festivales iba a poder tener acceso a la película concebida como se había hecho. Entonces, fue algo que pensamos mucho. Desgraciadamente, nosotros queríamos que la película estrenara en cines desde el 20, pero por razones justamente que tienen que ver con la distribución, se fueron postergando y de pronto pues cayó la pandemia, lo cual pues hizo todo un poco mucho más complicado. Entonces, sí que la decisión fue estrenemos en salas. En algún momento cuando más o menos las cosas empezaron a caminar y los semáforos empezaron a permitir que la gente entrara a la sala, decidimos poder tener un estreno en salas, que se disfrute, digamos, en ese espacio, que creo que es muy conveniente y creo que la gente que tenga la oportunidad de verla, pues sí que va a tener una experiencia, un disfrute muy distinto. Y luego, pues después también la plataforma vista, no solamente en estos días como estrenos, sino también como larga vida a las películas, ¿no? Antes, digamos, del mundo de plataformas, lo que tenías eran películas que entraban y pasaban, y luego las que entraban en una edición física de DVD o de Blu-ray, que era una edición limitada también. Entonces, de las cuales, pues bueno, no se seguían ejerciendo tirajes de películas y eventualmente desaparecían. Ahora con las plataformas lo que tienes es una larga vida, ¿no? Es larga vida, es online, está en la nube, está en datos. Entonces, bueno, eso también permite que siempre sean consultadas en el futuro, que sean otra vez disfrutadas por el público. Entonces, como que también, de alguna manera, pues naturalmente es algo que sucede después del estreno en salas, ¿no? Del theatrical. Entonces, creo que estamos muy contentos. Creo que, como bien dices, es un estreno de nicho. Es un estreno que creo que pues la gente a la que está dirigido creo que la está disfrutando y pues sí, afortunadamente va bien, agotamos las primeras funciones, esperemos que se quede ahí un buen rato, ¿no? No, yo estoy seguro de que sí, porque justamente el boca en boca ayuda mucho también en este tipo de películas y en este tipo de nichos. Entrando a la película en sí, está catalogada, se ha distribuido y se ha manejado la información de la película como una película de horror, una película vinculada al género fantástico, yo diría más que exclusivamente al horror, eh, porque es una película, siento, mucho más rica, que presenta una serie de matices, no solamente en lo estético, sino en todo el corpus de la película donde hablas, por supuesto, de esta situación de lo feral, pues, de los niños ferales, la mitología del buen salvaje, de los niños salvajes, quizás l'enfant sauvage de Truffaut seguramente juega mucho en esta película, pero también metes una cuestión de religión muy mexicana, una cuestión de mitología también muy de la provincia mexicana, y fusionas todo en una película que trasciende el mero género de horror. Quiero saber, Andrés, ¿cómo concebiste esta historia? Supongo que te gusta el cine de terror, pero ¿cómo buscas trascender el mensaje de esta película de terror para llevarlo a otros niveles más viscerales, más fuertes en ese sentido? Mira, yo creo que es subliminalmente, yo me quedé en algún momento por ahí del 2009, estaba yo tomando un taller en directores, que organizaba directores, que en ese momento dirigía Víctor Ugalde, y la idea era, tú tenías unos guiones, si te seleccionaban, eran Vicente Leñero era como, digamos, el tutor del taller, y leíamos y criticábamos los guiones, y además, una vez a la semana, había un director
o directora invitado para poner su película y tener una charla como muy, muy cercana con nosotros que estábamos trabajando en nuestras películas, que generalmente eran primeras películas, y pues era una experiencia increíble, ¿no? Poder ver la peli y luego tener una charla así, petit comité con el director y preguntarle cosas. Tuvimos la fortuna de que fuera Felipe Casals y nos pusiera Canoa. Yo ya la había visto como 3 o 4 veces en ese momento, pero entonces ahí conocí a Casals y en algún momento como que pues él estaba platicando todo este proceso duro que fue hacer esta película suya en los años 70. Y yo le dije, oye, justamente como que le hice una pregunta parecida a la que tú me estás haciendo, porque le dije, oye, es que yo veo en Canoa, yo veo la sinopsis de Canoa, es unos jóvenes que llegan una noche a un pueblo y, y, y no pueden salir de ahí y se desata el horror. Digo, eso es una clásica sinopsis de una película de horror que hemos visto 1000 veces en la taquilla, ¿no? Y me dice, sí, totalmente. O sea, si tú la reduces a eso, es una simple película de horror que hemos visto 1000 veces. Pero yo no quería que fuera eso. Yo no quería que solamente fuera una más de esas películas. Quería que fuera eso y que también fuera otras cosas, ¿no? Que tuviera otro tipo de película, una dimensión social, sin llegar a ser tampoco una película social. Una crítica al Estado y a las instituciones de la Iglesia, ¿no? Que fuera otras, que la película tuviera la riqueza narrativa, temática y formal para poder hablar de más cosas, ¿no? Y a mí esa, digamos, cuando él me contesta, o sea, eso yo, digamos, absorbiendo esa respuesta, digo, por supuesto, porque lo logra, o sea, justamente lo logra, ¿no? Y yo creo que inconscientemente o conscientemente, yo no sé hasta qué manera, pero siempre fue como tomar esa inspiración y poner esa vara alta, ¿no? Como decir, a mí me gustaría hacer una película de género, pero que no simple y sencillamente se contentara con contar una anécdota, en este caso, de misterio o de terror, sino que pudiera ser eso, pero también pudiera ser una película que pudiera dar distintos tipos de dimensiones a temas a los que yo estoy interesado, ¿no? Particularmente la religión y particularmente la religión cristiana. Entonces, ¿cómo logro justamente meter esto en un empaque en donde pues pueda ser disfrutable, digamos, tanto para alguien de una película, un consumidor de película de género, pero también tenga yo chance, digamos, de poder establecer una cierta discusión o unas ciertas dimensiones de temáticas que a mí me interesan, de mitologías que a mí me interesan, de la mitología rural, que, no sé, desde niño estoy muy clavado con eso, ¿no? Entonces, siempre fue, creo que ponerse esa vara muy alta, saber de que era un reto amplio y de que la película podía ser las dos cosas. O sea, que podía estar en el cine de género y que también podía hablar de unas temáticas, pues, teológicas, filosóficas, políticas y sociales también, propias, digamos, de la realidad mexicana o de la realidad latinoamericana, ¿no? Y tiene mucho sentido lo que me estás comentando, justamente recordando Canoa, veo que hay una similitud también en la construcción de la película. Por ejemplo, el personaje que en Canoa interpreta Salvador Sánchez, que es el narrador de los hechos, y aquí tienes al personaje de Eustaquio, me parece que es el amigo de Juan, que va narrando también todo lo que sucede en retrospectiva, ¿no? Se va recordando y va narrando lo que sucede. Todo esto también es motivo o surge a partir de esa enseñanza con Casals y cómo fuiste construyendo el guión para ir intercalando estos distintos tiempos. La película está narrada en distintos tiempos, ¿no? El tiempo de Juan Felipe con los niños, el tiempo de los testimonios, etcétera. ¿Cómo fue la construcción de estas dos líneas? ¿Cómo se hace el guión de Feral?
Sí, o sea, obviamente hay una influencia marcada por Canoa, que Canoa también tiene algo de falso documental, tiene algo de metraje encontrado, tiene algo de, o sea, formalmente es una película muy interesante, ¿no? Eh, Combinado por otras pelis como el cine de John Watkins, The War Game particularmente, ¿no? O otras piezas, digamos, de falso documental que me gustan mucho, como Forgotten Silver de Peter Jackson, o no, digamos, como esta onda de decir, órale, se pueden utilizar varios formatos. Mira qué versátil el género del falso documental, ¿no? Puedes hacer unas elipsis brutales y contar unas historias, este, hasta F de falso, ¿no? De Orson Welles, ¿no? Como que ya incluso ya se sale como unas ondas ya medio extrañas o sea, es muy libre. Entonces, pues, digamos, tomando un poco estas inspiraciones narrativas puestas que resulta paradójico, ¿no? El falso documental pareciera ser una serie de reglas que entonces te están limitando la creatividad. Pero yo creo que justamente al poner esa serie de reglas, lo que uno hace es explotar o invitar justamente para que el mundo creativo se desarrolle, ¿no? Es paradójico, pero funciona así, en donde te pones esas reglas y de pronto empiezan a surgir nuevas ideas y nuevas libertades. Entonces, una de ellas fue, pues claro, combinar la película con metraje encontrado, la entrada, ¿no? Y con un metraje encontrado que funcionara diametralmente distinto a como están planteadas las películas de metraje encontrado, que generalmente es una cámara que se mueve mucho, es una cámara que está prendida todo el tiempo porque o sea, parecía ser que alguien se le olvidó apagarla o etcétera. Y de pronto aquí, pues es más bien una cámara estática, una cámara que está pensada para fines no de narrar, sino de documentar una relación, ¿no? Entonces, como que se hablaba muy bien esta idea de metraje encontrado y adscrito al género del falso documental. Y ahí es cuando empezaron a llover como las ideas temáticas, ¿no? O sea, mis obsesiones religiosas particulares, ¿no? Que tienen que ver, obviamente, con el caso de Santa María de la Resurrección, con como la misma iglesia en es como curioso, porque es como una especie de gobierno global, probablemente es una especie de gobierno global centralizado en Roma, ¿no? Con cierta independencia de sus diócesis en todo el mundo, y que cada una de esas diócesis pues va tomando las costumbres también de los lugares a donde va. O sea, esta idea que tenemos sí, que los imperios, básicamente, o sea, como esta visión imperialista donde el imperio aplasta la cultura al 100% y pone la suya, no es del todo cierta, sino que en realidad sucede para los dos lados, independientemente que hay una victoria militar en donde un imperio llega y se apodera o se anexa de un territorio, digamos, la Galia, al mismo tiempo que se romanizó, también Roma se galizó, ¿no? O sea, funciona para los dos lados. Entonces, eso pasa en México, pasa en la diócesis de Cuernavaca con Sergio Méndez Arceo, con la teología de la liberación, con todo este movimiento que a mí en lo particular me llama la atención y que quiero meter y que quiero contar y que al mismo tiempo está por ahí también metido, como bien dices, pues otras referencias, digamos, de Jean Itard, que es el médico francés escribe el ensayo sobre Víctor Daveyron, que luego después Truffaut actúa él mismo el propio papel de Itard en la película del niño salvaje. Y entonces, bueno, empiezan a caer como todas estas referencias y la cosa del guión fue, ok, sabemos entonces más o menos cuál es la forma, es un falso documental con metraje encontrado, sabemos que es una peli de género con distintas dimensiones, con otras dimensiones, y bueno, ahora pues el reto es construir una narrativa que tenga este equilibrio entre el interés el interés académico que hay por los niños salvajes, por ejemplo,
que para mí son interesantísimos y muy misteriosos, y el drama de los personajes y la tragedia de los personajes y el horror contenido, ¿no? Entonces, ahí ya más o menos eso era el reto y se va develando, entonces tú también dices, ahí ya se va viendo un poco la necesidad de la película. La película está diciendo que necesita cambiar de género, o sea, el guión necesita virar de lo detectivesco al horror, digamos, ¿no? Ok, hay que plantear primero una cuestión un poco académica, hay que dotar de contexto al espectador para inmiscuirlo después en la realidad del horror. Entonces ya más o menos empiezas a ver como un arco, ¿no? Y bueno, pues fue digamos ese proceso poco a poco irlo viendo, afinando, y pues sí fue una construcción. Fue complicado, la escritura del guión muy complicado, porque pues había que escribir diálogos muy largos de unos solos personajes, no había chance como una ficción tradicional de rebotar esos diálogos en 2 o 3 en una puesta en escena, y costó mucho, yo creo que costó mucho, pero la idea es, si este texto se lee y se lee bien, pues bueno, ya por lo menos llevamos de gane gran parte de la peli, ¿no? Y creo que eso el texto se logró. Está muy bien logrado, justo por las variaciones de tonos que comentas. Y después, obviamente, acompañando al guión tiene que venir la imagen adecuada, ¿no? El decidir cuál va a ser la textura que le vas a dar a cada parte de los guiones. Y aquí veo que manejas, me atrevo a decir que desde las cámaras de video tradicionales de los años 80, no sé si conseguiste alguna cámara de la época o algo, porque también manejas una textura muy interesante, justo en las partes del metraje encontrado, del pietaje encontrado, cómo lo fuiste trabajando también con esa textura, cómo se logró, porque sí, visualmente es muy atractivo. Digo, muy atractivo a cómo eran de feos los VHS y los betas, ¿no? Pero sí, evidentemente, sí. En aquel momento, bueno, pues eran horribles, se veía todo mal, el tracking y todo, ¿no? Pero obviamente incorporado como pietaje encontrado, juega con la mirada de una forma bien interesante y acrecienta también. Creo que es un formato muy desasosegante, como que te va creando nervios tener esta textura. ¿Cómo llegas también a eso? Fue ya, digamos, ya cuando empezamos con la cuestión de las cámaras y tal, sí, teníamos muy claro que el documental se tiene que ver muy bien, ¿no? Entonces, claro, vámonos a una cámara ARRI, vámonos a una óptica, esos son unos lentes Pancro. Y claro, la discusión larga, muy larga, que tuvimos con el fotógrafo, con Mark Belver, fue ¿y qué cámara vamos a usar con las cintas? ¿Cómo vamos a recrear todo esto? Entonces fue una larga búsqueda de varias cámaras, de varios procesos, para al final del día encontramos una Betacam SP, esta profesional de estas cámaras de los 90s, impecable, o sea, porque, digamos, ya esta era como la cuarta o quinta que íbamos, o sea, cámaras, habíamos encontrado unas cosas pues, llenas de moho, con el sensor ya totalmente destruido de la humedad, una tristeza, ¿no? Los cabezales totalmente rotos. Y encontramos una que estaba en su caja impecable. La probamos, impecable, ¿no? Y decidimos, pues, filmar con esa cámara. Una parte. No toda la parte de las cintas, filmamos una parte de las cintas, no todas, porque también nos daba un poco de terror, digamos, estar poniendo todo, imagínate, filmamos en los dinamos, arriba de los dinamos, construimos una cabaña donde no hay camino, y de pronto hallarte en un momento en el cual, por alguna razón, la cámara no quiera prender, pues no tienes otra cámara, no hay manera de conseguir otra, no hay manera de darle servicio, entonces eso nos daba miedo. Entonces sí que la incorporamos muchas veces para distintos momentos, y para otros momentos decidimos irnos por una técnica híbrida, en donde filmamos con una Blackmagic Pocket, que tiene un sensor de 16 milímetros, con una óptica de 16 milímetros, lo cual le daba como pues una ondita a la imagen, y luego después por un proceso análogo, pasarle la textura, ¿no? Entonces,
fue como entender muy bien qué era lo que daba, cuáles eran las ventajas y desventajas, y aún así, por ejemplo, una de las cámaras se rompió en medio del rodaje. Pero claro, si tú tienes una Blackmagic, pues digo, conseguir otra es cuestión de horas, ¿no? Pero conseguir una Betacam no es cuestión de horas. Entonces, probamos todo, probamos Betacam, Betamax, incluso que era el formato casero, que a mí era el que más me gustaba. Yo la quería filmar en Betamax, pero son cámaras pues que ni siquiera puedes ver lo que estás grabando, no tienen salidas, son muy complicadas. E incluso una que se llamaba Iconoscope, que era una cámara danesa o sueca, me parece, de un sensor digital, pero de sensor 8 milímetros, tratando de emular un 8 milímetros, ¿no? Entonces, fue un viaje como muy interesante y creo que al final también, después de muchas pruebas, logramos como redondearlo y Raúl Luna, que se encargó de los efectos visuales, después con todo el tratamiento de efecto análogo, pues bueno, ya era, o sea, como que igual justamente el formato lo que tenía que hacer, tenía que cumplir el mismo papel de la narrativa, ¿no? Sentar un precedente, o sea, esta es la película, este es el código y esto va a ser así. Que el espectador lo pudiera comprar. Y una vez que lo compras y entras en la narrativa y dices, ok, estoy de acuerdo, puedo entrar en la narrativa, pues ya está, ¿no? Entonces, eso era como lo que tenía que dar el formato. El formato tenía que, la estética del formato tenía que ser lo suficientemente convincente para dejar entrar al espectador a la película y una vez ya adentro, pues ya, que la narrativa tomara parte de tomar las riendas de la historia, ¿no? Ok, y casi estamos hablando parte por parte, pero es que toda la película es muy interesante. Evidentemente, creo que esto seguramente ya te lo ha preguntado todo el mundo, pero no está de más retomarlo. El tema de las actuaciones, el tema de imprimir el drama también a la parte actoral de la película, ¿no? Tenemos por ahí, pues básicamente una película que está centrada en un solo personaje, que es Juan Felipe. Y alrededor de él, justamente los niños, principalmente Cristóbal, hay que decir, no vamos a spoilear la película, son 3, y porque aparte está en la sinopsis y demás, ¿no? Ahí tenemos 3 niños ferales, el mayor de ellos, Cristóbal, que es con el que hay mayor juego en el papel de Juan Felipe. Es muy orgánico todo lo que tienes ahí, toda esta experiencia con ellos. ¿Cómo fue el coacheo? ¿Hubo taller? ¿Los llevaste a ensayar a los dinamos? Porque hay una compenetración, sobre todo con Cristóbal, con el niño que interpreta a Cristóbal, realmente tiene un trabajo impecable. Tú sabes que una rayita más y caes en lo fársico, caes en lo ridículo, o sea, se te puede ir mucho de las manos, ¿no? Cuando tienes un papel de estas características, y Cristóbal lo hace muy bien, ¿no? Y la interacción que tiene con el personaje de Juan Felipe, con su tutor, sin necesidad de muchas palabras, generan también un impacto en el público bien importante. ¿Cómo llegas a esa parte dramática? O sea, yo tenía, cuando estaba el texto, ¿no? Porque una cosa es escribirlo y el texto funcionaba súper bien, genial. ¿Cuáles son los retos y los peligros de esto? Era, o sea, toda, obviamente, y eso va para toda película, ¿no? Toda película que los actores no funcionen, pues no, la película no funciona. Pero en este caso, había un riesgo, particularmente un peligro difícil en donde si las cintas no funcionaban, la película se caía. ¿Y qué quiere decir si las cintas no funcionan? Era básicamente si los niños no funcionaban, la película entera se caía. Todo lo demás podía estar extraordinariamente bien armado, pero la peli se iba a caer. Entonces había un reto, un peligro brutal ahí. Y así lo tratamos. Lo tratamos de esa manera que hicimos un casting bastante grande de 80 niños, llegamos a 3, un casting apoyado por Margarita Daniela Mandocchi, que tienen una escuela de actuación infantil, un casting apoyado por el Faro de la Fábrica de Artes y Oficios de Iztapalapa,
donde nos dieron las instalaciones y era como enfocado para gente del barrio. Al final del día quedó uno, Eric, el más chiquito, viene de ahí del Faro, y los otros dos, Cristóbal y Antonia, son de la Escuela de Margarita. Y, y en realidad fue después de 8 meses de reducir esos 80 niños a 3, se nos cayó el financiamiento de la peli, entonces lo vimos con filosofía y en vez de parar, lo que hicimos fue seguir un casting, o sea, seguir ese proceso de taller con los niños durante un año. Entonces los niños estuvieron un año acompañados de el maestro Jaime Razo. Jaime es un bailarín de danza buto espectacular. Es una danza japonesa que surge a partir de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial. Muy conectada a la Tierra, pareciera ser una impresión de cuerpo retorciéndose en la radiación nuclear. Y a mí se me hacía como muy parecido, o sea, tan corporal, tan raíz, tan terrenal, que como que era lo indicado. Entonces Jaime se encargó de darles un taller 2 veces a la semana, muy disciplinado, y la idea no era tanto, o sea, era darles un taller de expresión corporal, porque no era que tuvieran clases cotidianas como de actuación, sino que tuvieran la capacidad de encontrarse con sus propios sentimientos y de conectarse con su propio cuerpo y de entender cuáles eran sus propias reacciones corporales. Yo nunca les dije que iban a interpretar a unos niños salvajes, ellos se dieron cuenta solos. Okay. Nunca les pasé el guión, ¿no? Un día llegué y me dijeron, ya sabemos de qué va tu película. Ah, sí, ¿de qué? Va de niños salvajes. Y yo, ok. Ya investigamos qué son y bla, 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 bla. Y me dijeron, y yo, pues bueno, ok. Pero nunca les pasé el guión, nunca les dije nada. Y luego incorporé a Héctor para empezar a montar las escenas, ¿no? Entonces, cuando ellos llegan al set, obviamente hicimos también unos ensayos en los dinamos, en locación, pero ya cuando, digamos, llevas un año trabajando, un taller de expresión corporal, tantas horas, tan disciplinado, con tan buen nivel, y de pronto ya llegas y ves el lugar y la cabaña y el bosque y metido, entonces, digamos, era lo perfecto para que se diera, y yo creo que se dio y sucedió. Y los 3 niños, pues, digamos, además sobra decir, pues, que son hiper talentosos, tienen un gran talento, una gran disciplina, y pues se vio reflejado en pantalla. Entonces, pues fue un trabajo, como yo les dije, ¿no? El trabajo que llevamos haciendo casi 2 años, todo ese trabajo es para estas 2 semanas de filmación que vamos a pasar aquí en esta cabaña, ¿no? Y lo entendieron y pues son sin duda alguna, es el alma de la película, ¿no? Creo que está muy bien representado. ¿Fueron 2 semanas de filmación? 2 semanas. Con los niños. Ok. O sea, digamos, o sea, fueron 3 semanas de filmación con los niños, una con Cristóbal y 2 con los 3 ya puestos, ¿no? Entonces, digamos, fueron 3 semanas en general, casi 3 semanas y media con la cabaña quemada y el tal. Entonces, pero sí, si tú cuentas, digamos, el tiempo solamente de llamado con los niños, del tiempo de actuación con los niños, pues sí, se reduce a 2 semanas y media, más o menos, fue una cosa así. Ya, digamos que filmaste todo ese pack con los niños y después, bueno, en otro momento, no quiero decir antes o después, en otro momento, ya grabaste toda la parte de testimoniales, toda esta parte con José Ángel García, ¿no? Que aparte esa es otra cosa, no tienes muchos rostros de no actores, ¿no? Por ahí nada más reconocí a José Ángel García, que es el narrador, digamos que el otro narrador junto con Eustaquio, el otro narrador, Emoe de la Parra, que por ahí sale en una capsulita, y ay, se me olvida el nombre de este amigo de la infancia, del Gastón Melo, ¿no? Gastón Melo. Sí, pero más allá de ellos 3 no ubiqué como otros rostros conocidos. ¿Hubo un casting también con la gente del pueblo? ¿Cómo llegó el personaje de Eustaquio, etcétera, etcétera?
Pues complicado, porque yo le dije a María Antonia Llanes, que es la directora de casting, le dije, a ver, Toña, necesitamos grandes actores, excelentes actores de edad avanzada y que además no sean conocidos. Y me dice, pues así está complicado, porque actores de edad avanzada buenos y que no sean conocidos, pues no hay, porque los que hay de edad avanzada es porque son conocidos, Una ¿no? Porque sí institución. son buenos. Ajá, ajá. Y entonces, por ejemplo, claro, surgió el caso de José Ángel, que José Ángel empieza su carrera como actor de joven, monstruo, un monstruo total, un actor brutal, y que poco a poco, pues su carrera lo va llevando detrás de cámaras, A la dirección, sí. a la dirección. Entonces, cuando yo lo conozco, José Ángel, pues o sea, tiene miles de horas de vuelo, digamos, en dirección de imagen. Yo como primera película, sabes, me acerco un poco ahí, pero él también está en una época en la que quiere retomar su actuación, esa actuación que había dejado de cierta manera estacionada y que ya estaba haciendo en teatro y que terminó haciendo también televisión. Entonces fue como muy bueno, ¿no? O sea, porque él entró también con muchos, pues sí, con muchas ganas de retomar su actuación y con el colmillo de alguien que lleva 30 años dirigiendo imagen y que sabe dónde está la cámara, cómo voltear, cómo, ¿no? O sea, Ujú. entonces, y luego había otros personajes como como Fernando M. González, que es quien habla del monasterio, que en realidad Fernando es un historiador, o sea, Fernando es un académico, es un psicoanalista y es un historiador, él es biógrafo de Maciel, él es uno de los biógrafos del convento de Santa María, y eso fue una entrevista documental, simplemente fue invitar a Fernando a hablar y a preguntarle en el tono de una entrevista documental que nos contara qué sucedió en este convento. Y luego tienes al Máquinas, que hace el papel de Eustaquio, que el Máquinas, no, yo me encuentro con él de pura casualidad porque él era chofer de la Secretaría de Cultura en Morelos. Y un día, cuando fuimos a hacer el teaser de la película en el 2013, 2013, fuimos a hacer el teaser, él nos llevó, porque la idea era filmar en Morelos, entonces pues la Secretaría de Cultura nos ayudó y nos apoyó y nos puso una camioneta con el Máquinas, que era el chofer, y le dijimos, lo pusimos a actuar. Ok. Y brutal, y desde ahí, Sí, desde súper el bien. teaser, o sea, agarró el personaje. Y yo me puse muy necio con que él era el personaje, que él era el que tenía que ser. Ya cuando nos acercamos, dice pruebas de cámara, y él era pues extraordinario, ¿no? Para el papel. Entonces, como que había, claro, un tema, la dirección de actores fue un tema porque había que entender de dónde venía cada uno de los actores y saber hablar el lenguaje de dirección. No es lo mismo dirigir a un actor natural o a un no actor en absoluto como Fernando, a un actor profesional como Emoe, como Gastón, o como el mismo Héctor, ¿no? Entonces, había que entender de dónde venía cada uno y cómo como director de actores, qué herramientas tienes tú disponibles para contar, ¿no? O sea, funcionaba un poco igual que con el formato. ¿Qué herramientas tenemos disponibles narrativas para contar? Entonces, el beta, el 8 milímetros, el tal, etcétera, el traveling, la mirada nostálgica al pasado. ¿Qué herramientas tengo yo aquí para dirigir a estos actores tan disímiles, a este elenco tan disímil, pues con el objetivo de que sean unificados, de que sea una narrativa unificada y de que no se salgan de tono y que sea el mismo tono, ¿no? Y creo que es algo que también se logró en ese sentido, ¿no? Los actores entendieron muy bien eso y creo que nos comunicamos muy bien. Y yo es algo que disfruto mucho, la dirección de actores, sin duda fue una de las cosas que más disfruté. No, y está muy orgánica, sobre todo sabiendo ahora cómo fue el proceso, se agradece mucho. Cuando hablamos de found footage, o la gente que nos gusta el cine de terror y habla de found footage, muchas veces sabes que cuando ves una película de pietaje encontrado, un found footage, ya viste todo. O sea, realmente el 80% de las películas o el 70% de las películas de pietaje encontrado
varían muy poco, ¿no? Varían algunas cosas a lo mejor superficiales, pero el concepto de la película o el corpus de la película es muy similar, ¿no? Y aquí justamente evitas caer en esa trampa del found footage, ¿no? Pero creo que también el trabajo de la edición es lo que ayuda a que esté bien balanceado. Y veo que tú eres editor, pero no editas esta película, ¿no? ¿En qué momento decidiste no agarrarla, no editarla? ¿Cómo brincar también esta trampa del found footage, de que el found footage ganara como subgénero, como estilo, no sé cómo llamarlo, al resto de la narrativa? Porque muchas veces tenemos películas que el 90% es el pietaje encontrado, un prólogo, un epílogo y se acabó la película. Pero aquí el balance entre ambas cosas está muy bien logrado y creo que tiene que ver evidentemente con toda esta narrativa y toda esta forma del montaje y cómo decides editar y montar la película. ¿Cómo fue esta parte? Pues lo impresionante también la gran ventaja que tiene también este género es que al ser al estar emulando un documental, podías editar como documental. Entonces tomar literalmente, o sea, podías destruir totalmente la línea que el guión estaba planteando si es que no estaba funcionando la imagen. Entonces, y fue lo que hicimos, la trastocó. O sea, en términos generales quedó como el guión lo estaba planteando, pero el nudo, que siempre es el gran problema, ¿no? El nudo lo rehicimos totalmente, reacomodamos entrevistas y había una gran libertad de agarrar una entrevista y ponerla acá al principio y cambiar esto. Entonces, de dejar fuera muchos pedazos de documental, de pietaje encontrado, que ya no, que no quedaron al final, que se filmaron y no quedaron. Entonces, o sea, fue una relación muy buena con Lorenzo Mora, que es el editor de la peli, que además Lorenzo es un excelente editor de documental, ¿no? Ah, okay. Ahora vamos a hacer, sí, después hicimos, yo ya edité otra película con él y ahora vamos a arrancar una tercera película, esta vez él como productor. Entonces, como que lo que sucede y lo que hablamos es, claro, como editor, muchas veces, dependiendo de dónde venga el director, ¿no? Pero cuando no viene de la edición, el director necesita ver siempre. Entonces, tú como editor le puedes contar una idea, ¿no? Le puedes decir, ¿y qué pasa si contamos esto al revés? Por ejemplo, ¿no? Y él te va a decir, pues enséñamelo. Entonces, tienes que trabajar eso, lo ve, y ya lo ve el director y dice, no sé. O puede estar funcionando, o esto es interesante o tal. Pero el director necesita ver constantemente. Y el editor más bien lo que tiene que hacer es un ejercicio de imaginación todo el tiempo. El editor sobre todo trabaja con la imaginación. Entonces, era muy interesante porque nuestras pláticas mucho de lo que hablábamos eran conversaciones de trabajo de mesa. O sea, veíamos la película como filmada después de que yo superé el trauma de ver el corte de guión, que era insufrible, y ya nos pusimos a trabajar, dijimos, a ver, entonces podías, oye, si contamos esto así, no, es que esto no va a funcionar porque mira esto aquí adelante. Entonces, era una conversación súper fluida, muy rápida, en donde o sea, nos entendemos muy bien y no necesitábamos ver todo lo que estábamos discutiendo, ¿no? Porque era como si tuviéramos esa capacidad. Eventualmente, cuando llegábamos a algo, decir, sí, esto puede funcionar, hagámoslo. Entonces ya ejecutábamos, entonces ya ibas a la computadora y Lorenzo trabajaba en la computadora y ejecutaba. Y luego lo veías y veías, ¿no? O sea, o sea, perfeccionabas. Entonces fue un trabajo de edición muy interesante, muy disfrutable, donde se fue descubriendo la película ahí, ¿no? La película cambió un montón. Se encontró, más que cambió, se encontró a sí misma dentro del montaje y se descubrió como una película, pues mucho más cruda, mucho más dura, mucho más
seca y horrible, digamos, que lo que se leía, ¿no? O sea, eso fue lo que fue sucediendo y a donde nos fue llevando el montaje de la peli. Y luego, bueno, pues ya a partir de ahí añadirle la capa de la música, que me parece extraordinario el trabajo que hizo el maestro John, y el diseño de audio, o sea, pues ya, sabes, contribuyó a esta extraordinaria, o sea, la película resultó una película que se fue oscureciendo y se fue haciendo cada vez más seria y cada vez más horrible, ¿no? Entonces, sí, fue digo, extraordinario en ese sentido y importante también, pues no editarla yo solo porque siempre necesitas a alguien en el proceso y sobre todo en la edición, es muy importante que, y además el director, y sobre todo como editor de primera vez, pues vienes cargado de 1000 cosas y 1000 traumas del rodaje que no es bueno que los traslades que empiecen a contaminar la sala. Y el editor es alguien que juzga el cuadro, tiene que juzgar solo el cuadro y le da igual la camaradería que haya existido en el set, las horas que se trató en filmar un plano, lo bonito, lo divertido que fue, eso da igual. Claro. Porque él tiene un cuadro que funciona o no funciona. Y eso, tener a alguien que justamente tenga ese juicio, pues es para mí vital en el proceso, ¿no? Pragmatismo ante todo. ¿Hubo algo sí, total. ¿Hubo algo que sí te doliera que no estuviera? No. Lo único que quizá dolió fue justamente la filmación del monasterio de Santa María. Se nos cayó. Okay. Se nos cayó. ¿O dices algo filmado? ¿Algo no, lo que filmado? Tú quieras, no está bien. Sí, o sea, íbamos a filmar el monasterio, se nos cayó esa locación. Pero al final del día yo veo la película y lo discuto con Mark, el otro día lo discutí con Mark, y le decía, es que Mark no lo necesita, es que no lo necesita. O sea, que hubiéramos ido ahí, hubiéramos grabado un material increíble que nos hubiera quedado hermoso y precioso, y la luz entrando en el monasterio y el abandono y tal. Pero la película, la verdad es que no lo necesita. Entonces, como que es la única cosa, yo creo que se quedó ahí. Y más allá de eso, pues yo quedé muy contento, la verdad, con el resultado final, ¿no? Satisfecho y orgulloso, ¿no? No, y tienes que estarlo. Sí, la película, ya lo dijiste, se va tornando oscura. Conforme va transcurriendo la historia de la película, va cargándose más, y algo que yo disfruté también como fanático del cine de terror, como el cine de horror, y muy fanático del cine gore, debo de decirlo, algo que disfruté de esta película es que no recurres al golpe de efecto, al jumpscare, no recurres a la sangre, no recurres a ninguna de estas, pues hay que decirlo, trucos, ¿no? Propios del género de terror, y creas atmósferas, creas sensaciones, ves la degradación de un personaje a nivel mental, ves un montón de cosas que juegan más en la mente del espectador de lo que muchas veces juega el jumpscare, porque un golpe de efecto pues te asusta en el momento, te hace brincar, y viene la siguiente secuencia, la siguiente escena y ya se te olvidó, ya no pasó más de eso, ¿no? Creo que aquí Feral es una cinta que va creciendo, porque obviamente la película va creciendo, pero al mismo tiempo como espectador te va aprisionando. Y pocas películas logran eso, ¿no? Y más cuando no tienes el uso de estos efectos, ¿no? De estos recursos manidos. ¿Cuál es tu concepción del cine de horror, del cine de terror? ¿Seguirás por esta línea, quizás? A mí yo sin duda las películas que más disfruto y que más se me quedan en la memoria emocional, son aquellas que te meten en un lugar muy incómodo, ¿no? Muy, muy incómodo. Entonces había, por ejemplo, digamos, una gran inspiración de eso era Funny Games, ¿no? Es una tortura, es una película en la que te sientes mal toda la película y en realidad es muy... Las escenas violentas son
prácticamente nulas o inexistentes, o sea, están muy contenidas, muy bien escogidas, pero todo es un desarrollo muy incómodo, ¿no? Muy incómodo que se va acrecentando, y que no sigue esta mecánica del famoso jumpscare, ¿no? Donde digamos, ya es justamente una mecánica visual y sonora, ¿no? Entonces, más bien es una cuestión de las ideas, es un terreno de las ideas, ¿no? Es ganarle al espectador la batalla en el terreno de las ideas. Es interesante, eso es porque ahí es donde realmente te sientes muy mal, ¿no? Y donde esa sensación se empieza a acrecentar Entonces, volviendo a lo mismo, eso era como las inspiraciones, era la vara a lo que la película aspiraba, ¿no? Esa era la vara que nos habíamos puesto a decir, esto es lo que tendría que a través de una sensación, a través de una atmósfera y de un ejercicio intelectual, aunque sea pequeño, crear una emoción, ¿no? O sea, entonces, eso era la idea que teníamos, y que la película fuera capaz de generarte pues esta prisión y esta tristeza y esta melancolía del personaje, ¿no? Esta degradación del personaje, y que sintieras esa pena o esa repulsión eh, por él, y esa empatía por los niños, ¿no? Y que al mismo tiempo generara también cuestionamientos, ¿no? Que estuviera generando, que la película estuviera pidiendo la participación activa de su espectador todo el tiempo también. Que no fuera una mera sucesión de imágenes, sino que la película invitara al espectador a participar en la película, a participar en cuál de los relatos es cierto, quién tiene la verdad, qué es la verdad, cuáles son los caminos que alguien tiene que recorrer para llevarla a la locura, qué es la locura, ¿no? O sea, como, digamos, hacerlo partícipe en esa sensación. Entonces, esa es la idea en la que yo concibo, digamos, el cine de género. Tiene que ser un cine, pues un cine que tenga esas facultades. Pienso en The Innocence de Jack Clayton, que también me encanta, que es brutal, o sea, es una construcción brutal de imagen y sonido, y temáticamente hay una historia de abuso infantil rasposísima, ¿no? Entonces, como eso, ¿no? Como tener un buen balance entre generar con los recursos técnicos y mecánicos una propuesta orgánica y artística, ¿no? Para transmitir un mensaje o una historia, no más que un mensaje, no, porque no es anuncio de Sabritas, pero sí es que las pelis tienen que transmitir un mensaje, ¿no? Pero, o sea, pero sí que dentro de los múltiples temas que tocan, pues haya uno en donde realmente el espectador se lleve algo de eso a su casa, ¿no? Y que con suerte lo acompañe durante un tiempo. A mí, esa es la sensación que yo tengo. Las películas que a mí más me gustan me siguen acompañando. Entonces, y muchas de ellas están en Feral y siguen haciéndose otras cosas. Entonces, pues eso sería realmente la idea, el cine de género que yo veo, un cine de género, pues eso, enfocado en una buena ordenación de los recursos narrativos y simbólicos para transmitir ideas que perduran, ¿no? Perfecto, Andrés, muchísimas gracias. Pues mira, nada más para cerrar también las preguntas de obligación. ¿Qué viene con Feral después de este estreno que tiene ahorita restringido? ¿Cuál es el camino? ¿Vendrá streaming? ¿Vendrán ediciones caseras? ¿Vendrá algo más con Feral, con la película Feral? Y por supuesto, ¿qué planes tienes ahorita? ¿En qué estás trabajando? Bueno, con Feral esperamos que esté en streaming a finales de año, ¿no? Esperemos que por ahora, concentrarnos en las funciones físicas, ojalá tenga una buena afluencia, y pues a finales de año, pues que tenga una larga vida en streaming sería lo ideal, ¿no? Que la gente pueda acceder a ella en múltiples plataformas, que hay oportunidad justo para eso, afortunadamente. Y nada, bueno, lo que vienen pues son proyectos de diversas índoles, proyectos documentales y proyectos
proyectos documentales y proyectos de ficción. De género, ficción viene en el término documental, pues estoy terminando un documental de metraje encontrado real de mis abuelos. Entonces es una película familiar, es una película, pues una oda al cine y a la relación que tenían ellos como cineastas amateurs en el San Luis Potosí de los años 50. Y aprovecho para contar una historia familiar de luces y sombras, como todas las familias. Claro. Y luego, pues estoy trabajando en una película de género que se llama Preciosísima Sangre, que toca el tema cristiano, la preciosísima sangre de Cristo, que es una peli de época, siglo XVIII, ubicada en Puebla, en el Puebla del siglo XVIII, en un convento de monjas, donde hay una serie de asesinatos terribles y brutales, y un jesuita tiene que ir a descubrir si estos asesinatos son hechos por cuenta del demonio, de lo sobrenatural, o por el ser humano, ¿no? Entonces es una película de investigación de horror, es un thriller de horror, de investigación, que juega pues con la imagen, con la sangre de Cristo, y que espero también tenga como esos, pues digamos que pueda ser capaz de tocar estos distintos temas y que le vaya bien. Tiene, digamos, una película ya tradicional en el sentido de ficción tradicional, pero bueno, tiene sus arriesgues narrativos que veremos a ver, espero que funcionen y ojalá podamos filmarla el año que entra. Bueno, y se ve que continúas con esta obsesión también con la religión. Es correcto. Ahí está, es uno de mis temas, Claro, pues está bien, las voces autorales tienen que encontrar justamente sus propios temas. Andrés, ha sido un gustazo enorme platicar contigo de Feral, recomendarle a la gente, cuando vean esto, viene el segundo fin de semana de Feral en cartelera, véanla, por favor, véanla y hablen de ella, que también es muy importante cuando son estas películas independientes y que de alguna manera tienen estos estrenos un tanto restringidos, pues la mejor promoción es el boca a boca. Andrés, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias por la entrevista, José Luis, por estar aquí en Cinefagia, y nos vemos pronto. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias, cinéfagos. Nos escuchamos también y nos vemos también en los siguientes episodios del videoblog Cinéfago y del podcast de Revista Cinefagia. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.